Seas bienvenido en este día. No estás aquí por casualidad. El Señor te ha puesto en este lugar. Alábale y adórale y recíbelo en tu corazón. La Iglesia Bautista El Calvario de Houston, Texas, te invita a escuchar el mensaje a continuación que Dios tiene para ti. Queda con ustedes nuestro pastor David Aranda. Comenzamos. Dios les bendiga, les habla el pastor David Aranda de la Iglesia Bautista El Calvario en Houston, Texas. Es un placer volver a saludarles por este medio. Y bueno, estoy muy contento, estoy muy emocionado porque estamos grabando desde el centro de la ciudad de Houston en un parque muy hermoso que se llama Herman Park. Y bueno, aquí a mis espaldas hay un paisaje espectacular, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos. Queremos saludar primeramente a nuestra amada Iglesia El Calvario y queremos decirles que hemos estado orando para que Dios hable a través de su palabra. Gracias por seguir estos videos y bueno, queremos decirles también que nos ayuden dándole like a nuestros videos y nos sigan a través de la página de Facebook también de nuestra iglesia. Y bueno, estamos en una serie de sermones sobre las 7 iglesias y hemos llegado hasta la 4ª iglesia representada por la iglesia de Tiatira. Y bueno, voy a dar algunos pormenores acerca de la iglesia de Tiatira. Creo que hay muchas cosas interesantes que decir sobre esta iglesia. Esta ciudad se distinguía por ser una especie de centro comercial, ya que se han encontrado inscripciones que mencionan algunas corporaciones comerciales de la lana, del lino y de fabricantes de ropa. Aún la Biblia menciona a una mujer llamada Lidia, quien era vendedora de púrpura y era residente de la ciudad de Tiatira. Quiero que me acompañen, por favor, ahí con sus Biblias, si ya están listos. Acompáñenme a Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muy bien, entonces en esta parte de la palabra de Dios nos habla acerca de esta mujer que era residente de la ciudad de Tiatira, ¿verdad? Dice la Biblia que ella estaba atenta, Dios abrió el corazón de ella. Muy bien, en esta iglesia, en la iglesia de Tiatira, en particular, ellos toleraban a una mujer con el estilo de Jezabel. Yo creo que algunos de ustedes conocen a este personaje bíblico llamada Jezabel, que estaba seduciendo a los sirvientes a cometer fornicación y a comer cosas dadas en sacrificio a los ídolos. Y bueno, vamos a entrar de lleno en el mensaje. Hay muchas cosas que decir sobre la iglesia de Tiatira. Dice el versículo 18, estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Dice el versículo 18, si quieren leerlo conmigo, dice la palabra de nuestro Dios así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Nuevamente Cristo se presenta a la iglesia de Tiatira con
con un título, y dos definiciones de su personalidad y su carácter. El título que nos da este versículo de la Biblia es el Hijo de Dios, ¿verdad? De hecho, en muchas partes de la Biblia encontramos que no solamente la gente lo conocía por ser él el Hijo de Dios, sino que él mismo se adjudicó ese título, el Hijo de Dios. Dice Mateo capítulo 26, si quieren buscarlo conmigo, donde él mismo se adjudicó el título del Hijo de Dios. Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Dice la palabra de nuestro Dios así: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La segunda cosa que presenta Cristo aquí, dice: el que tiene ojos como llama de fuego. Dijimos que es una de las dos definiciones de su personalidad y su carácter. El que tiene ojos como llama de fuego. Y bueno, los ojos de Cristo tienen la capacidad de penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano. De hecho, Él puede ver los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. Cristo tiene esa capacidad. Quiero darles una cita también donde Dios dice que Él no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante, pero Dios mira lo que hay en el interior del hombre. Dice primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, si quieren buscarlo conmigo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios así: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Número 3. Y pies semejantes al bronce bruñido. Esta es la tercera cosa, o la tercera definición de la personalidad, del carácter de Jesucristo. Dice: pies semejantes al bronce bruñido. Y esto hace referencia al juicio de Dios. Cada que encontramos esta palabra en la Biblia, o la mayor parte de las veces que encontramos la palabra bronce en la Biblia, nos habla acerca del juicio de Dios. Entonces también recordemos que todos los enemigos de Dios serán puestos bajo sus pies. En algunas partes de la Biblia, como en el Salmo capítulo 110, versículo 1, si quieren buscarlo conmigo, por favor, dice la Biblia que Dios algún día pondrá a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Salmos capítulo 110, versículo 1, por favor, búsquenlo conmigo. Dice la palabra de nuestro Dios así: Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 19. Vamos a leer el versículo número 19. Estamos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, viendo la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Estamos viendo algunos aspectos importantes acerca de esta iglesia. El versículo 19 dice así: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Nuevamente aparece esta frase que nos hace reflexionar que para Dios no existe nada
oculto, ¿verdad? Yo les dije en esta serie de sermones que cada vez que habláramos acerca de esta frase, yo conozco tus obras, yo les dije que les iba a dar un versículo con respecto a que para Dios no hay nada oculto. Dice la Biblia, es un versículo muy conocido por todos ustedes. Si quieren buscarlo, por favor, conmigo. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice la palabra de nuestro Dios así: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? Muy bien. Luego, en este versículo, Cristo resalta 4 cualidades positivas que tenía esta iglesia. No todo era malo, ¿verdad? Obviamente había cualidades positivas que la iglesia de Tiatira tenía y que obviamente Cristo conocía. Estas 4 cualidades son el amor, número 1, número 2, la fe, número 3, el servicio y número 4, la paciencia. Ya lo leímos ahí en el versículo 19. Y obviamente ellos habían trabajado mucho sobre estas 4 cualidades y Cristo dice: yo conozco que ustedes tienen estas 4 cualidades. Y por último, ahí en el versículo 19, luego Cristo reconoce que sus obras postreras son más que las primeras. Es decir, Cristo estaba observando un progreso espiritual en la vida de esta iglesia, ¿verdad? Él estaba mirando que esta iglesia naturalmente estaba creciendo porque ellos estaban en el camino de conocer la Biblia, de conocer a Dios, de profundizar en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a pasar al versículo número 20, por favor. Dice el versículo número 20, dice lo siguiente: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cristo le dice a esta iglesia que había algunas cosas que ellos estaban haciendo bien, ya lo dijimos, ya lo mencionamos. Sin embargo, había otras que eran totalmente desagradables para Cristo, ¿verdad? Dijimos también, hubo un comentario sobre las iglesias en el que dijimos que Cristo solamente para 2 de las iglesias no tiene reclamos. Para las otras 5 restantes, Cristo tiene algo que decirles en contra. Número 1. Vamos a ver la primera cosa que dice el versículo 20. Número 1 dice: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Esto es algo muy importante y creo que definitivamente este es un tema muy polémico entre las iglesias. Dice la primera cosa que Cristo tiene en contra de esta iglesia: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Miren lo que dice Cristo acerca de esta mujer, como en un tono despreciativo: que se dice profetiza. Ustedes permiten que ella esté enseñando en la iglesia. En primer lugar, el hecho de que una mujer ejerza el liderazgo sobre la iglesia no es del agrado de Cristo, así tajante, ¿verdad? Quiero que vayan conmigo, por favor, a la Biblia para que ustedes comprueben esto. Dice la palabra de nuestro Dios en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente en la palabra de Dios. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, dice así: Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, Cristo no está de acuerdo con que una mujer tome el liderazgo en la iglesia. Quiero que miren otra cita conmigo en 1 Corintios capítulo 14, versículos del 33 al 37. Ahí también Dios, por medio del apóstol Pablo, nos explica por qué Él no está de acuerdo en que una mujer tome el liderazgo en la iglesia. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera:
Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. La segunda característica de esta mujer llamada Jezabel en el Antiguo Testamento es que ella impulsó el culto a Baal y alimentaba a sus profetas. Creo que esta segunda característica nos habla acerca de la maldad que esta mujer tenía en su corazón. Vean por favor conmigo primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra de Dios así: Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Característica número 3. Ella era impulsora de hechicerías y fornicaciones, y obviamente esto desagradaba totalmente a Dios, estaba totalmente desaprobado por parte de Dios. Ella era impulsora de hechicerías y fornicaciones. Ya hemos hablado de esto en las anteriores iglesias, ¿verdad? Acerca de la fornicación espiritual, acerca del adulterio espiritual. Vean conmigo, por favor, segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 22, para ver esta tercera característica de esta mujer llamada Jezabel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Y número 4, característica número 4 de esta mujer. Ella quiso matar al profeta Elías, ¿verdad? Esto quiere decir que ella tenía un corazón asesino, ¿verdad? Ella quiso matar al profeta Elías, es decir, estorbaba a la obra de Dios. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Si gustan ir conmigo, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y bueno, mis queridos hermanos, creo que esto nos habla acerca del espíritu de Jezabel, ¿verdad? De la que está hablando Cristo en el capítulo 2 de Apocalipsis a la iglesia de Tiatira. Entonces, hay líderes en las iglesias, esta es la conclusión, hay líderes en las iglesias que impulsan el pecado en lugar de predicar contra él. Esto es lamentable, hermanos, pero lo vemos en las iglesias aún de nuestros días. Hay líderes en las iglesias que impulsan el pecado en lugar de predicar en contra de él. Vamos a ir por favor al versículo 21. Dios tiene algo importante que decir en el versículo 21. Dice el versículo 21 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice la palabra de nuestro Dios así: Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Y vemos aquí que nuestro Dios es un Dios paciente y grande en misericordia. De hecho, en muchas partes de la Biblia nos habla acerca de que nuestro Dios nos da siempre una segunda oportunidad, o casi siempre, ¿verdad? Él espera que uno reflexione, Él espera que uno recapacite, y eso era lo que estaba esperando Él de la iglesia de Tiatira, que esta iglesia reflexionara sobre lo que estaba haciendo. Entonces, Él es grande en misericordia. Dice la Biblia por allá en la segunda carta de Pedro que Él es paciente. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Él es un Dios paciente y grande en misericordia. Dice también por allá en el libro de Lamentaciones que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Muy bien, versículo 22. Vamos al versículo 22, Apocalipsis 2:22. Estamos en el estudio de la iglesia de Tiatira. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 22 así: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, interpretaremos la cama como el lugar de la enfermedad y el dolor. Es decir, la cama que había sido el lugar de su pecado, ahora sería el lugar de su castigo. Algunas veces Dios tiene que mandar sufrimiento en la vida de las personas para llevarlos a la reflexión. Eso también es una verdad bíblica, es un principio bíblico, que en algunas ocasiones Dios tiene que llevarnos al sufrimiento para reflexionar en lo que estamos haciendo mal. Esta iglesia tenía algunas cosas en el liderazgo que tenían que arreglar. Versículo 23, por favor, síganme. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, todas las iglesias están siendo advertidas de las consecuencias de tolerar el pecado. Creo que no podemos tolerar en nuestras iglesias el pecado. Dice la Biblia por allá en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Este es un versículo muy conocido por todos ustedes. Romanos 3:23. Si gustan ir conmigo, por favor. Romanos 3:23. Dice la palabra de nuestro Dios así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todas las iglesias están siendo advertidas de las consecuencias de tolerar el pecado. Espero que esto sea un llamado de alerta para nuestra iglesia y no toleremos el pecado como lo estaba haciendo la iglesia de Tiatira. Dice versículos 24 y 25, ya estamos casi en la recta final de este mensaje. Versículos 24 y 25 del capítulo 2 de Apocalipsis dice así: Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, la exhortación se dirige al resto de la congregación que habían sido fieles. Ellos debían huir de aquella enseñanza demoníaca, ¿verdad? Ya vimos las características de esta mujer llamada Jezabel, y Dios quería que ellos huyeran de esa enseñanza, que se apartaran de esa enseñanza demoníaca impartida por esta mujer y permanecer fieles a los principios bíblicos. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra de nuestro Dios así: Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Entonces creo que la misma exhortación que se le dio a la iglesia de Tiatira también se nos da a nosotros, de permanecer fieles a los principios bíblicos. Versículos 26 y 27, vamos a leerlos, dice la palabra de Dios así. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, un creyente genuino es el que no hace acuerdos con el mundo y se aparta de él siguiendo los principios establecidos por Dios. Dice que a los vencedores, es decir, a los que triunfen sobre las dificultades, sobre el sufrimiento, sobre la prueba, a los vencedores, Cristo les promete compartir la autoridad de Él, que Él ya ha recibido de nuestro Padre Dios. Dice Salmos capítulo 2, versículos 8 y 9, si quieren buscarlo conmigo, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios así. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Versículo 28, vamos al versículo 28, por favor. Dice la palabra de Dios así en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana hace referencia a Cristo mismo. Y nos habla acerca de la recompensa final para el cristiano, que será la plena comunión con Cristo. Pedro nos habla un poquito acerca de esto en una de sus cartas. Y quiero decir también que llegará el día en que los cristianos brillen con la gloria de Cristo. Hay un comentario muy bonito que se le hizo a Daniel, o que fue escrito en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, que dice de la siguiente manera: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También en Mateo capítulo 13, versículo 43 nos habla acerca de lo mismo. Dice la palabra de nuestro Dios así: Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y por último, en el versículo 29, vamos a leer por favor el versículo 29. Este es el final, la conclusión de la carta escrita a la iglesia de Tiatira. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esperamos que este mensaje haya sido de edificación para sus vidas, y al final de cada video siempre aparece nuestra dirección, nuestro correo electrónico y todos los datos de nuestra iglesia. Si tú conoces a alguna persona que tiene alguna necesidad espiritual o que necesita oración, pueden llamarnos, pueden escribirnos un correo electrónico o pueden compartir estos videos, ¿verdad? Esperamos que hayan sido de bendición, de edificación, y bueno, esperamos que tengan una semana muy bendecida. Que Dios les bendiga.